Titulares. Podio de Guillermo Aso en Bélgica. Rally Cierzo Ejército de Tierra en Zaragoza. Y nuevo slalom en septiembre, tal vez. Hola, desde Bélgica nos llegó una buena noticia. Nuestro piloto Guillermo Aso subía al podio en la carrera del europeo de GT4 celebrado en el circuito de Spa-Francorchamps con su Mercedes AMG del MI Racing Team dentro de la categoría AM. Ya en los cronos del viernes, el aragonés marcaba un tercero en la Q2 y ese mismo viernes, poco después de las 9 de la noche, una caótica carrera motivó la salida del safety y este corte de la carrera provocó a su vez una melee en el pit lane que perjudicó notablemente a Guillermo con más de 25 segundos perdidos. Pero su combatividad y la experiencia de 20 años corriendo en Spa le llevó finalmente al tercer lugar del cajón. En la carrera del sábado por la mañana rodó siempre en el top 4, pero una salida de pista le hizo perder una vuelta. Aún así, terminó sexto. Nos comentaba Guillermo lo feliz que estaba con su podio en la segunda participación de este Campeonato de Europa, donde el nivel es altísimo y es un placer competir y aprender de los mejores pilotos de GT4. Nos decía también que, tras el Jarama, donde ganamos una carrera y fuimos terceros en otra, seguimos en el podio en Spa-Francorchamps. A ver si podemos seguir la racha en Estoril dentro de un par de semanas. Allí lo veremos. Desde Aragón Racing, nuestra enhorabuena a Guillermo Aso por el trabajo realizado. Y este finde arrancará el sexto Rally Cierzo Ejército de Tierra, prueba del Campeonato de España de rallies todoterreno, organizado por el Club Autódromo de Zuera, con la etapa prólogo el viernes por la tarde en María de Huerva. Alrededor de las 7 de la tarde se dirigirán a la Zaragozana Plaza del Pilar hasta las 8:30, que comenzarán a tomar la salida protocolaria, esa que se hace en el Arco, para volver al Parque de la Expo, que estará situado a orillas del Ebro. El sábado a primera hora comenzarán los tramos del rally en San Gregorio, que discurrirán por la zona de Cuarte, Porcadrete, María de Huerva, Alfajarín y Villamayor. 70 inscritos y en cuanto a los nuestros, 12 equipos, 8 de ellos en el Campeonato de España de Rallys TT, con Alberto Martínez y Cristian Gómez, José Carlos Vidal y Nagore Hidalgo, Víctor Grasa con Santiago Costa, David Asensio y José Manuel Mata, Lucas Rivera con Carlos Sanz, Ángel Echegoyen y Temis López, todos ellos con Can-Am Maverick. José Manuel Agoiz y Sergio Soriano irán con el Polaris RZR. Raúl Huerta con su Yamaha. 3 equipos en SSV, Fernando Girón y Domènec Castellet, Jorge Vecino y Pablo Izcue, y Darío Bordetas y Javier Huerta. Un equipo en regularidad, el de Moar y Fluxa con Jeep. Slalom, aunque no confirmado, sabemos que ayer miembros del Club Survival Aragón y de la Comisión de Slalom de la FADA estuvieron viendo un lugar cerca de Zaragoza con el que recuperar el Slalom Ciudad de Borja, que debía haberse celebrado precisamente este finde. Las negociaciones están avanzadas, las autoridades han dado su visto bueno y la fecha podría ser la segunda semana de septiembre. Los de Survival Aragón no han perdido el tiempo y el trabajo bien hecho siempre tiene frutos. Ya tenéis en la web FADA el reglamento electoral de las próximas elecciones. Nada más, como siempre, agradeceros que nos veáis y que para que nos sigamos viendo, conduzcáis con cuidado. Un abrazo.